La noticia cayó como un rayo en el corazón del Ecuador. La madrugada del 21 de octubre, una de las voces más queridas y poderosas del país, dejó de sonar para siempre. Paulina Tamayo, la artista que durante más de 5 décadas llevó en alto la bandera de la música nacional, falleció a los 60 años, dejando tras de sí una huella que ningún escenario podrá borrar. Su partida no solo estremeció al mundo artístico, sino también a miles de familias que crecieron escuchando su voz en radios, festivales y celebraciones patrias. Era más que una cantante, era un símbolo de identidad, una representante viva de lo que significa amar al Ecuador con el alma y con la voz. Pero detrás de las luces, los aplausos y los reconocimientos, había una historia silenciosa, una batalla personal que pocos conocían y que, según allegados, la acompañó hasta sus últimos días. Una historia de fe, de fuerza y de una despedida tan serena que muchos aún no pueden creerlo. Porque aunque el país entero llora su ausencia, quienes estuvieron con ella en sus últimas horas aseguran que lo que ocurrió en esa habitación fue algo más que una simple partida. Fue un momento sagrado, una escena que dejó a todos sin palabras. Y es que la historia de Paulina Tamayo no termina con su adiós. Al contrario, lo que vivió en sus últimos instantes podría revelar el lado más profundo, más humano y más espiritual de una mujer que dedicó su vida entera a cantar, incluso cuando ya apenas podía respirar. Eran poco más de las 2 de la madrugada del martes 21 de octubre, cuando el silencio de la noche se rompió con una noticia que nadie quería escuchar. Paulina Tamayo, la grande del Ecuador, había partido. Su manager lo confirmó horas después a Diario Extra. La artista falleció a causa de una insuficiencia respiratoria que se complicó en sus últimas horas. Tenía apenas 60 años, y aunque su salud venía resintiéndose desde hace un tiempo, su familia aún guardaba esperanza. Dentro de su hogar, el ambiente era de calma, pero también de un amor profundo. Según quienes estuvieron presentes, Paulina no se fue sola. A su lado estaban sus seres más cercanos, acompañándola con oraciones, música y lágrimas contenidas. Su hermano, Willy Tamayo, compartió después un testimonio que dejó al país entero con el corazón encogido. Dijo que tuvo el honor de acompañarla a su encuentro con el Señor Jesucristo, mientras le cantaba himnos y cánticos espirituales. Su descripción fue casi celestial. Hubo paz y amor. Sin dolor, la habitación se llenó de la gloria de Dios, relató Willy, asegurando que su hermana se marchó en total serenidad, como si su espíritu hubiera decidido descansar al compás de la fe que la sostuvo toda su vida. Para él, aquel instante no fue una despedida, sino una transición. Al coro celestial se sumó una voz invaluable, dijo conmovido. Y esas palabras resonaron en todo Ecuador, porque nadie podía imaginar que la misma voz que alegró generaciones de fiestas, radios y escenarios se apagaría de forma tan silenciosa. La noticia corrió rápido. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de mensajes, lágrimas y homenajes improvisados. Pero lo que más conmovió al público fue saber que, incluso en sus últimos minutos, Paulina no dejó de cantar, que su adiós no fue en medio de dolor, sino de paz. Y aunque su cuerpo descansó aquella madrugada, su voz, esa voz inconfundible, poderosa y llena de emoción, parecía seguir resonando entre las paredes de su hogar, porque algo en aquella despedida hizo que muchos sintieran que la historia de Paulina Tamayo aún no había terminado. Pero para entender la magnitud de su partida, hay que mirar hacia atrás, al camino que la llevó desde una niña con sueños hasta convertirse en el ícono más grande de la música ecuatoriana. Desde que tenía apenas 5 años, Paulina Tamayo ya mostraba un talento que parecía imposible de contener. No necesitaba escenarios ni micrófonos. Bastaba con escucharla cantar en su casa para saber que algo extraordinario estaban haciendo. Su familia pronto notó que esa voz dulce, firme y afinada no era común. Era el inicio de una carrera que marcaría la historia musical del Ecuador. Creció rodeada de melodías tradicionales, de pasillos, sanjuanitos y tonadas que hablaban del alma ecuatoriana. Paulina no solo aprendió a interpretarlas,
las hizo suyas, dotándolas de una fuerza emocional que pocos podían igualar. A los 7 años ya participaba en programas radiales infantiles, y antes de cumplir los 10, su nombre era conocido en festivales locales. Pero no todo fue fácil. En una época donde la música nacional luchaba por mantenerse viva frente al auge de los ritmos extranjeros, Paulina se propuso algo que muchos consideraban imposible: devolverle el orgullo a los sonidos del Ecuador. Con una determinación sorprendente para su edad, se presentó en concursos, audiciones y eventos, siempre con el mismo propósito: que la gente no olvidara sus raíces. Con el paso de los años, su voz fue creciendo junto con su carácter. Quienes la conocieron dicen que era perfeccionista, apasionada y disciplinada. Nunca llegaba tarde a un ensayo. Nunca daba por terminada una canción, hasta sentir que había transmitido lo que el público necesitaba escuchar. Fue esa entrega la que le valió el título de la Grande del Ecuador, un nombre que no fue un apodo, sino un reconocimiento merecido a su grandeza artística y humana. A mediados de los años 80, ya era un rostro habitual en televisión y radio. Sus presentaciones eran sinónimo de emoción, patriotismo y orgullo nacional. Paulina no cantaba para ser famosa. Cantaba porque sentía que su voz era un regalo que debía compartir con el país entero. Y aunque sus inicios estuvieron marcados por la inocencia y la ilusión de una niña que soñaba con escenarios, lo que vino después sería mucho más grande de lo que ella misma imaginó. Porque su talento no solo conquistó corazones, sino que también revivió géneros que estaban desapareciendo. Pero detrás del brillo, los premios y los aplausos, hubo años de sacrificio, de viajes interminables y silencios profundos que solo ella comprendía. Y esa historia, la del esfuerzo que pocos vieron, sería la base de una carrera llena de gloria. Y también de secretos que el público apenas empieza a descubrir. Porque, aunque todos la conocían por su sonrisa en el escenario, pocos sabían el precio que pagó para mantenerse en lo más alto durante más de 5 décadas. Y fue en esos años de consagración donde Paulina Tamayo grabó las canciones que, hasta hoy, siguen haciendo vibrar el corazón de un país entero. A lo largo de los años 80 y 90, Paulina Tamayo no solo consolidó su nombre, se convirtió en un emblema nacional. Su voz se escuchaba en cada rincón del país, desde las radios rurales hasta los escenarios más prestigiosos. Era imposible hablar de música ecuatoriana sin mencionar su nombre. Cada canción que interpretaba parecía un retrato sonoro del alma del Ecuador. Profundo, nostálgico y lleno de orgullo. Entre sus mayores éxitos destacan himnos que hoy son parte de la memoria colectiva. Chola Cuencana, una oda al espíritu femenino y mestizo del país. Alma Lojana, una interpretación cargada de sentimiento que hizo llorar a generaciones. Y Regrésame la vida, una balada que mostró su versatilidad más allá de los ritmos tradicionales. Cada una de esas canciones la llevó a conquistar escenarios internacionales y a representar al Ecuador en festivales, donde su voz dejaba sin palabras a quienes la escuchaban. Por primera vez, su manera de cantar era única. No necesitaba gestos exagerados ni artificios. Bastaba con su voz, esa mezcla de dulzura y fuerza, para llenar cualquier sala. Muchos críticos musicales llegaron a decir que Paulina Tamayo no solo interpretaba canciones, las vivía. Cada palabra, cada nota, salía desde un lugar muy profundo, y eso era lo que la hacía diferente. Durante su época dorada, recibió decenas de reconocimientos y homenajes. Fue declarada Patrimonio Cultural Viviente del Ecuador, un título que pocos artistas han tenido el honor de llevar en vida. Además, compartió escenario con figuras internacionales y llevó los colores del Ecuador a países como Colombia, Perú, Estados Unidos y España, donde el público latino la recibía con ovaciones que parecían no terminar nunca. Pero su éxito no la cambió. A pesar de su fama, Paulina seguía siendo la misma mujer sencilla, sonriente y agradecida que saludaba a todos detrás del escenario. Su humildad era tan grande como su talento. Quienes trabajaron con ella recuerdan que siempre tenía tiempo para aconsejar a los jóvenes artistas, especialmente a las mujeres que soñaban con abrirse camino en un mundo musical dominado por hombres. Sin embargo,
Mientras su carrera alcanzaba su punto más alto, algo en su vida comenzó a transformarse. Detrás de las luces y el reconocimiento, su cuerpo empezaba a mostrar señales de agotamiento. Algunos cercanos cuentan que, incluso en plena gira, había noches en las que su respiración se volvía difícil, aunque nunca quiso cancelar una presentación. Paulina seguía adelante con una sonrisa, convencida de que cantar era su misión. Pero su voz, la misma que había llenado teatros enteros, comenzó a guardar secretos que pocos conocían. Porque detrás de cada aplauso, había también un sacrificio silencioso, una batalla interna que ella prefería mantener lejos del público. Y aunque nadie lo sabía en ese momento, aquellos síntomas serían el inicio de una etapa en su vida marcada por la lucha, la fe y un retiro silencioso que pocos entendieron. Porque incluso en medio del éxito absoluto, el cuerpo de la Grande del Ecuador empezaba a pedirle algo que ella nunca supo concederse: descanso. Con el paso del tiempo, los escenarios comenzaron a verla menos. Las giras que antes llenaban auditorios completos se fueron reduciendo, y los fans notaron algo que les preocupó. Paulina Tamayo aparecía cada vez con menos frecuencia. Las redes sociales se llenaron de preguntas, y aunque nunca hizo un anuncio oficial de retiro, muchos comenzaron a sospechar que su salud no estaba en su mejor momento. Durante años, circularon versiones sobre su estado. Algunos medios locales informaron que estaba lidiando con problemas respiratorios desde hacía tiempo, mientras que personas cercanas a su entorno aseguraban que prefería no hablar de ello para no preocupar a sus seguidores. Según varias fuentes, la Grande del Ecuador habría estado sometiéndose a tratamientos médicos y periodos de reposo que afectaron su capacidad para cantar por largos periodos. Aún así, Paulina jamás perdió su conexión con la música. En entrevistas pasadas, había dicho que cantar era su forma de orar, su manera de hablar con Dios. Y aunque los rumores sobre su salud se hacían más insistentes, ella continuaba compartiendo mensajes de fe y esperanza, evitando cualquier referencia a su condición física. Se dice que, en los últimos años, comenzó a dedicar más tiempo a su familia y a los espacios íntimos de reflexión. Su hermano Willy comentó en una ocasión que Paulina había aprendido a descansar en el Señor, y que aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu seguía más fuerte que nunca. Aún en medio del cansancio, organizaba pequeños encuentros musicales, donde cantaba pasillos y alabanzas junto a sus seres queridos. Algunos de esos momentos quedaron grabados en video y se difundieron entre sus seguidores, quienes se emocionaron al verla sonriente. Incluso cuando su voz sonaba más suave, más frágil, era como si ella misma supiera que el tiempo estaba corriendo, pero quería dejar grabada una última huella de amor y gratitud. Lo más impactante fue que, unos meses antes de su partida, varios fans aseguraron haberla visto en mejor estado. Incluso, hubo rumores de que planeaba volver a grabar un álbum con nuevos arreglos de sus clásicos más queridos. Parecía haber recuperado fuerzas, y muchos lo interpretaron como una señal de que su salud mejoraba. Pero la realidad, según allegados, era más compleja. Detrás de esa aparente recuperación había días de lucha silenciosa, tratamientos constantes y un esfuerzo enorme por mantener viva la sonrisa que todos conocían. Paulina no quería que la recordaran enferma, quería que la recordaran cantando. Y aunque nadie lo imaginaba, su cuerpo ya empezaba a despedirse lentamente. No lo hizo con tristeza ni con miedo, sino con una calma que solo quienes tienen una fe inquebrantable pueden comprender. Porque mientras el público creía que se preparaba para un regreso, Paulina en realidad se preparaba para un encuentro mucho más grande, uno que según su familia fue tan espiritual y lleno de luz que hasta los médicos quedaron en silencio al presenciarlo. Pero antes de ese último adiós, hubo días llenos de emoción, de amor y de una conexión familiar que hizo de su despedida algo que trascendió lo humano. Y lo que ocurrió en esos últimos días, simplemente, conmovió al país entero. Los últimos días de Paulina Tamayo fueron una mezcla de serenidad, devoción y amor. Lejos de los reflectores y los escenarios que marcaron su vida, eligió pasar sus horas finales rodeada de lo que realmente le daba fuerza: su familia, su fe y la música. No hubo cámaras, ni homenajes públicos,
solo un ambiente de paz en el que cada respiración se sentía como una oración. Su hermano, Willy Tamayo, relató que en las horas previas a su partida, Paulina pidió escuchar himnos y cánticos espirituales. A pesar del cansancio, intentaba tararear las melodías, como si no quisiera despedirse del sonido que la había acompañado desde niña. «Tuve el honor de acompañarla a su encuentro con el Señor Jesucristo», dijo Willy, con una mezcla de tristeza y gratitud. Y sus palabras estremecieron al país, porque no hablaban de muerte, sino de trascendencia. Quienes estuvieron allí aseguran que en el ambiente se sentía algo indescriptible. No había angustia ni miedo, solo una calma profunda. Su familia oraba en voz baja, y Paulina, con los ojos cerrados, sonreía levemente, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Hubo paz y amor. Sin dolor, la habitación se llenó de la gloria de Dios, dijo su hermano. Era una despedida distinta. No hubo dramatismo ni tristeza desbordante. Fue una partida luminosa, llena de gratitud y fe. Incluso en su último respiro, Paulina Tamayo parecía estar dando una lección, que la verdadera grandeza no está en la fama, sino en cómo uno enfrenta el final con esperanza. Los presentes aseguran que en los minutos finales, una melodía suave llenó la habitación. Algunos creen que fue casualidad, otros lo ven como un mensaje divino, pero todos coinciden en algo. En ese momento, el aire se sintió diferente, como si la voz de Paulina, la misma que había acompañado a todo un país, se elevara una vez más para despedirse con una nota de amor. Después de su partida, el silencio en la casa fue abrumador, pero no era un silencio triste. Era el tipo de quietud que solo dejan los grandes espíritus. En medio de lágrimas, su familia agradeció haber estado a su lado hasta el final, cumpliendo su deseo de no morir sola, sino acompañada por los que más amaba. En redes sociales, cuando se conoció la noticia, miles de ecuatorianos describieron aquella escena como una despedida digna de un ángel. Muchos dijeron que sentían paz al escuchar el relato de su hermano, como si la artista hubiera logrado transformar su último momento en un acto de fe compartido. Paulina Tamayo no se fue en medio del ruido, sino del silencio. No se despidió con un espectáculo, sino con una oración. Y esa diferencia fue precisamente lo que hizo de su adiós algo tan poderoso, tan inolvidable. Pero si algo sorprendió aún más que la forma en que partió, fue lo que vino después. La reacción de un país entero, que convirtió su duelo en una celebración de vida, porque lo que sucedió tras su muerte demostró que Paulina no solo era una cantante, era parte del alma del Ecuador. La mañana del 21 de octubre amaneció diferente. El Ecuador entero despertó con la noticia que ningún admirador quería creer. Paulina Tamayo había partido. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, homenajes improvisados y palabras de amor hacia una artista que, sin exagerar, fue parte de la vida cotidiana de millones. Desde músicos consagrados hasta jóvenes artistas que crecieron escuchándola, todos coincidían en algo. Se apagaba una voz que marcó generaciones. Hoy el Ecuador está de luto, porque no solo se ha ido una cantante, sino un pedazo de nuestra historia musical, escribió una colega del medio. Otro artista expresó: su voz fue escuela, inspiración y refugio para todos los que amamos esta tierra. Las estaciones de radio cambiaron su programación habitual para rendirle tributo. Durante todo el día sonaron temas como Chola Cuencana, Alma Lojana y Regrésame la vida. En los mercados, los taxis, las plazas y las casas, esas melodías volvieron a escucharse con un tono distinto. Ya no como canciones de alegría, sino como despedidas llenas de gratitud. El Ministerio de Cultura y Patrimonio publicó un comunicado oficial lamentando la pérdida de quien fue declarada Patrimonio Cultural Viviente, recordando que su voz representó la esencia misma del Ecuador. Ciudades como Quito, Cuenca y Loja anunciaron actos simbólicos en su honor, desde minutos de silencio hasta conciertos tributo. Pero quizás lo más conmovedor vino del pueblo. En las calles, personas que nunca la conocieron en persona dejaron flores, velas y cartas frente a murales y afiches con su imagen. Algunos fanáticos organizaron vigilias espontáneas,
cantando sus canciones en grupo, mientras recordaban los momentos en que su música los acompañó en la vida cotidiana. En medio del dolor, también surgieron rumores sobre cómo se organizaría su despedida. Algunos medios reportaron que su familia deseaba una ceremonia íntima, centrada en la oración y la música. Otros afirmaron que habría un homenaje público para permitir que el pueblo ecuatoriano pudiera darle el último adiós. Hasta el cierre de ese día, los detalles seguían sin confirmarse, pero lo cierto era que nadie quería dejarla ir sin rendirle homenaje. Las palabras de su hermano Willy volvieron a resonar en los medios. Al coro celestial se sumó una voz invaluable. Esa frase se viralizó y se convirtió en el mensaje más compartido del día, un símbolo del amor y el respeto que el país sentía por su artista más grande. Y entre tantos mensajes, hubo uno que se repitió en miles de publicaciones. Gracias, Paulina, por darle voz a nuestra identidad. Porque no solo fue una cantante de pasillos o sanjuanitos, fue una narradora de lo que significa ser ecuatoriano, una mujer que transformó el folclore en sentimiento y la tradición en orgullo nacional. Mientras las lágrimas seguían corriendo en cada rincón del país, algo comenzó a quedar claro. Paulina Tamayo no había muerto del todo. Su legado seguía vivo en cada nota, en cada frase, en cada corazón que alguna vez estremeció al escucharla cantar. Y mientras el país entero la despedía, muchos recordaron las palabras que ella misma solía repetir. La música no muere, solo cambia de forma. Palabras que hoy, más que nunca, parecen cobrar un nuevo y profundo significado. Pero más allá del duelo, algo aún más poderoso empezó a surgir. La certeza de que su voz, su fe y su espíritu trascendieron el tiempo. Porque incluso sin estar presente, Paulina Tamayo seguía uniendo al país con lo que siempre fue su mayor regalo: su canto. Días después de su partida, Ecuador comenzó a comprender la verdadera magnitud de lo que había perdido, pero también lo que había ganado para siempre: un legado imposible de borrar. Paulina Tamayo no solo fue la grande del Ecuador por su talento vocal, sino por su capacidad de conectar el alma de un pueblo con su historia, su identidad y su esperanza. Su carrera, que abarcó más de 5 décadas, no se midió solo en discos vendidos o conciertos multitudinarios, sino en emociones compartidas. Su voz era refugio en los momentos tristes y motivo de alegría en las celebraciones. En cada canción, Paulina logró capturar la esencia de lo que significa ser ecuatoriano: la mezcla de fuerza, ternura, nostalgia y orgullo. Las nuevas generaciones comenzaron a redescubrir su música a través de plataformas digitales. Videos de sus interpretaciones en vivo se volvieron virales, alcanzando millones de reproducciones. Jóvenes que nunca la vieron cantar en persona empezaron a versionar sus temas, subiendo tributos a TikTok y YouTube con el hashtag #GraciasPaulinaTamayo. Fue un fenómeno de amor colectivo, donde la tecnología se convirtió en el puente entre su pasado glorioso y el futuro de la música ecuatoriana. Su hijo, visiblemente conmovido, compartió un mensaje en redes sociales que hizo llorar a miles. Mi madre vivió para cantar, y cantó hasta su último aliento. Ella no se fue, solo cambió de escenario. Ese mensaje se convirtió en el reflejo más puro del sentimiento nacional. La convicción de que su voz no se apagó, sino que ahora resonaba desde un lugar más alto, acompañando al Ecuador como siempre lo hizo. Las escuelas de arte y los conservatorios comenzaron a organizar becas y concursos en su nombre, con el propósito de mantener viva su contribución cultural. El gobierno, por su parte, anunció la propuesta de declarar el 22 de octubre como el Día Nacional del Pasillo y la Música Tradicional, en honor a Paulina Tamayo y su inmenso aporte. Pero más allá de los reconocimientos formales, el mayor homenaje vino del pueblo. Madres que seguían cantando sus canciones de cuna, abuelos que recordaban bailarlas con orgullo, y niños que aprendían a amar el folclore gracias a sus melodías. Paulina había sembrado algo más fuerte que la fama, una raíz cultural que seguirá floreciendo por generaciones. Y mientras su imagen sonriente adornaba murales, portadas de revistas y pantallas de televisión, su voz seguía sonando, recordándole al Ecuador que la grandeza no muere,
solo se transforma en legado. En la última entrevista que ofreció en vida, Paulina dijo una frase que hoy parece escrita para este momento. Si algún día me voy, que la gente no me llore, que me cante. Y eso fue exactamente lo que hizo el Ecuador entero, cantarle, con el corazón en la mano, despidiéndola con amor, gratitud y la certeza de que su voz seguirá siendo la banda sonora de un país que jamás la olvidará. Porque Paulina Tamayo no solo fue una artista, fue, y será siempre, la voz eterna del Ecuador. Hoy, mientras su país sigue despidiéndola con lágrimas, flores y canciones, la figura de Paulina Tamayo se eleva más allá de la música. Su partida no marca un final, sino el inicio de una nueva etapa, la de su inmortalidad artística. Cada nota que interpretó, cada letra que cantó con pasión y orgullo, se convirtió en una enseñanza de amor por la patria y la vida. En los barrios, en las radios, en los corazones de millones, su voz aún resuena. Los ecuatorianos no escuchan sus canciones como simples melodías, sino como recuerdos vivos de su identidad. Porque Paulina no fue solo una cantante, fue un símbolo, una maestra, y una mujer que entregó su existencia entera al arte y al espíritu de su pueblo. Su historia inspira a una nueva generación de artistas a seguir sus pasos, a defender la música nacional frente a la globalización y a mantener encendida la llama del folclore. En cada festival, en cada acorde de guitarra y en cada pasillo que se entone, su nombre será recordado con respeto y gratitud. Los homenajes continúan multiplicándose, pero ninguno logra expresar por completo la emoción colectiva de un país que llora su ausencia, porque cuando una voz como la suya se apaga, no desaparece,